Por su esposa. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues espero que disfrutemos este momento juntos. Y olvídese por un momento del nene. Así que el nene se queda allá en su clase. Allá están tranquilos, están bien, están siendo cuidados, ¿verdad? Qué bueno que está invirtiendo ese tiempo para el Señor. Va a ver que no es en vano. Amén. Todo lo que hacemos para escuchar la palabra de Dios no es en vano. ¿Sí está saliendo bien ahí? Si no, ahí le corrige a la televisión, ¿ok? Hace unos años, hermanos, le pregunté a un varón. Le dije, oye, fíjate que tenemos una reunión de matrimonios. Le digo, ¿quieres venir? Y me dice, no. Le digo, bueno, pues. Le digo, bueno, cada quien, de esas personas que hasta lo que no se come le hace daño, ¿verdad? Entonces dije, ok, pues. Le digo, ¿por qué no? Dice, no, siempre es lo mismo. Me dice, siempre es lo mismo, dice, voy a ir y que ama a tu esposa y que respeta a tu marido, dice, y siempre es lo mismo, dice, tanto tiempo, ya me lo sé, tanto tiempo. Y le preguntaba, le decía, bueno, pues entonces, le digo, entonces no vas a comer el día de hoy, tampoco, porque pues ya comiste ayer, y ya comiste la semana pasada, y ¿para qué tanto comer y comer y comer? Le dije, entonces ya te vas a quedar sin comer también. Le dije, o si a esas vamos, ¿verdad? Dice, no, dice, es que siempre es lo mismo. Y fíjese que a veces pensamos eso, ¿verdad? Pensamos eso y decimos, pues ¿para qué voy? Va a ser lo mismo. Pero el Señor siempre trata nuestro corazón, ¿sí o no? Toda la palabra dice que nunca regresa vacía. Entonces el Señor va a hablarnos el día de hoy, ¿sí o no? Nos va a hablar a través de su palabra. Y su palabra va a cortar. Su palabra no se queda ahí flotando nada más en el aire, sino que entra en el corazón, entra hasta lo más profundo. Así que cuando nosotros venimos, abrimos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, es porque hemos reconocido que la palabra de Dios es la que nos alimenta, es nuestro alimento para nuestra alma. Así como tú te alimentas para el cuerpo, también nos alimentamos para el alma. Y muchos no han entendido eso aún, que la palabra de Dios es alimento para el alma. Necesitamos alimentarnos. Déjate de alimentar por una semana y vas a ver que te pones débil. Y vas a decir, ¿por qué me siento tan débil? Siendo como que todo débil. Porque no has comido. Te va a decir alguien, ¿comiste? No, pues no he comido. Pues come. Pues lo mismo espiritualmente. Si te sientes débil espiritual y así que a duras penas, ¿verdad? Llegaste y pues come. ¿Y qué debemos de comer? La palabra de Dios. Eso es lo que debemos de comer, es la que nos alimenta. Mateo capítulo 4, abra su Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Hay unas palabras emblemáticas de Jesús. Unas palabras que él dijo a Satanás en un momento de tentación. Imagínense, Jesús tenía 40 días ayunando. 40 días, ¿cómo cree que se sentía en la carne? Pues con hambre, ¿verdad? Así como ahorita que llegamos y olía pollito, decimos, olía bien rico allá afuera, y luego con hambre llega uno y más, ¿verdad? ¿Se imagina 40 días en el desierto? Ya no solamente en su casa, en el desierto, orando. Era el inicio de su ministerio. Y en ese tiempo viene Satanás y le tienta y le dice, a ver, si tú de veras dices que eres el Hijo de Dios, a ver, haz que esas piedras se conviertan en pan. He dicho Satanás, aquí comemos los dos, ¿verdad? Hazlas que, porque ahí estaba Satanás, ¿verdad? Se puede entender porque andaba tentando a Jesús. Entonces Jesús le dice estas palabras, que lo tenemos en la pantalla, no sé si lo tengamos ahí. Mateo capítulo 4, versículo 3. Le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el versículo 4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras son de Jesús. Y nos hace ver algo importante, que nosotros no dependemos nada más del alimento físico, necesitamos de la palabra de Dios.
Porque el alimento físico pues nos ayuda en la supervivencia física. Podemos sobrevivir, lo necesitamos sí, pero no es suficiente. Necesitamos el alimento físico, claro, pero no es suficiente. Hay algo más que necesitamos. Y necesitamos la palabra de Dios. Esa es la que nos llena, esa es la que nos alimenta, es en la cual nosotros podemos confiar, en la cual nosotros podemos crecer en la palabra de Dios. Y Jesús fue tentado de parte de Satanás a convertir esas piedras en pan justo en el momento en el que estaba débil. Le digo, dure una semana sin comer, ¿y cómo se va a sentir? Débil. Dure 2 semanas sin comer, dure 3, 4, dure 40 días. Estaba en un momento de debilidad en la carne, ¿sí o no? Y Satanás viene y le está tentando diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sin embargo, él demuestra a través de su respuesta que la obediencia a Dios es prioridad, aún sobre el alimento mismo. Fíjate cómo estaba poniendo esto todo en su lugar. Él decía, hay una necesidad más, que va más allá de lo físico, una necesidad más, que va más allá de solamente el alimento. Y nos lo está diciendo a ti y a mí, para que nosotros sepamos esto. Nos está diciendo que esa necesidad que tenemos, el Señor la puso en nuestra vida, en nuestra alma. Y si no te alimentas espiritualmente, entonces tu espíritu está muriendo. Y va a llegar un momento que va a ser demasiado tarde. El ser humano tiene una necesidad tanto física como espiritual. Y quizás podemos saciar la física con el alimento, tenemos nuestra esposa, nuestro esposo, y pueden saciar sus necesidades físicas, pero la necesidad espiritual solamente Dios la sacia. Y son estos momentos como los que nos ayudan a llenarnos de la palabra de Dios. Son esos momentos los que nos alientan y los que nos llevan a ese otro nivel al cual el Señor nos quiere llevar en su palabra. El alma y el espíritu necesitan la palabra de Dios, no para vivir temporalmente, como la comida que nos vamos a comer en un momento, ¿verdad? Que ya se la está saboreando, yo creo. No esa comida solamente, sino que la comida espiritual. ¿Para qué? Para vivir espiritualmente, para vivir por una eternidad. Porque se requiere que comas la comida espiritual para vivir una vida eterna con el Señor. Y hay 2 tipos de creyentes. El creyente que lo cree, dice, sí, yo lo creo, yo sé. Pero también está el otro creyente que lo cree y lo vive. Aquel que dice, sí, sí lo creo. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que la palabra de Dios es palabra de Dios, la Biblia. Pero también aquel creyente que lo vive. Y estos últimos, este segundo del que hablamos, el que la escucha y la vive, es aquel que va a llegar a ese conocimiento de Dios, es aquel que ha entendido que necesita comer espiritualmente. Es aquel que ha dicho, no solo de pan vive el hombre y necesita el alimento espiritual. Ese segundo que cree, y no solamente lo cree, sino que lo pone en práctica, es de los que hay pocos. No quedan muchos aún. Y cuando el Señor venga por nosotros, van a ser aún más pocos. Porque la palabra dice que son pocos los que se salvan. Nunca dijo que son muchos, digo que son pocos. Porque muchos se encuentran en el camino de Dios en algún momento de su vida y se encuentran con Él, pero se les pierde el camino otra vez y quedan perdidos de nuevo. Y hoy estamos aquí no para darles 10 listas para ser un esposo mejor o una lista de 10 cosas para ser una esposa mejor. No estamos aquí para eso, sino para escuchar la palabra de Dios y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y le he puesto como tema a este mensaje, por amor a ti. Por amor a ti. Y ese es nuestro título para el día de hoy. La pregunta es, ¿de dónde sacamos la fuerza para amar a nuestro esposo, para amar a tu esposa? ¿De dónde sacas la fuerza para amarla cuando no se lo merece de repente? ¿De dónde sacas la fuerza cuando no sientes amarla o amarlo? Es que volvió a dejar sus calcetines ahí, que ya le he dicho que los ponga allá en el bote de
de la ropa sucia, ¿verdad? Y otra vez los volvió a dejar ahí o dejó cosas afuera y de repente la esposa ya frustrada, ¿verdad? Y cuántas veces no le he dicho, o el esposo igual. Y empiezan las peleas por cosas triviales de la vida, que son cosas sencillas de la casa. Y empiezan las peleas y ya, es que tantas veces que le he dicho y no entiendes. Y los daños a las personas. ¿De dónde sacamos la fuerza para amar cuando no se siente? Pues déjame decirte, del Señor. De ahí se sacan las fuerzas. Pero ¿cuántas veces has sentido que tu esposo no merece que lo ames? De repente dices, ay, no merece, ¿verdad? Y luego todavía te dice, ¿y dónde está la comida, verdad? ¿Dónde está? Y llega del trabajo y llegó ya bien agresivo a veces, ¿verdad? Y dices, no se merece que lo ame ahorita, pero ¿de dónde sacas las fuerzas para amarlo? Pues de Dios. Dices, no, a mí no me pasa eso. Qué bueno, gloria a Dios. Que no te pase nunca, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros sepamos que las fuerzas vienen de Él. El Señor quiere que sepamos que nosotros estamos vivos porque Él nos ama. Porque si no hubiera sido por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos hace mucho tiempo. Pero Él tiene paciencia, porque Él quiere que todos se salven. Él tiene paciencia porque Él quiere que tú corrijas tu vida matrimonial, personal, como padre, como hijo. Y si hay una razón por la que estamos vivos aún es porque el Señor dice, no he terminado contigo aún. Porque créeme, cuando el Señor diga, he terminado contigo, te vas. Aunque estés sano y no tengas nada, te vas. No hay nada que pueda hacer para que pares lo que está haciendo. Perdón, está corriendo muy rápido, ¿verdad? Me están diciendo, hey, bájale. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que está hablando Hebreos 4:12. Voy a bajar un poquito la velocidad a ver si se puede entender aquí más. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Se está describiendo la palabra como ¿qué? Como una espada. Una espada de dos filos. Se está describiendo la palabra como una fuerza viva, una fuerza activa, que penetra, dice, capaz de discernir. ¿Qué discierne? Las intenciones más profundas del corazón humano. ¿Y qué es la intención? Te pregunto, ¿qué es la intención? Es el propósito, es la motivación, es la voluntad. Eso es lo que es la intención. Por ejemplo, mañana tú dices, o el lunes, viene el lunes y tú dices, voy a ir a trabajar. Y tienes la intención de que el lunes vas a ir a trabajar. Esa es la parte de voluntad, porque pues no, si no quieres, pero pues ahí vas, ¿verdad? Porque tienes que, y dices, bueno, tienes la voluntad de ir. Y si no estuviera en tu voluntad, pues no ibas. Pero esa es la voluntad, vas. La intención está hablando de voluntad, también está hablando de propósito o motivación, como el día de hoy. Venimos aquí el día de hoy y vamos a compartir una cena entre parejas, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la motivación por la cual tú viniste? ¿Cuál es la motivación que te hizo venir? No creo que sea el pollo, aunque lo hace muy rico, ¿verdad? El hermano, no creo que sea el pollo, pero la intención, ¿cuál es la motivación y cuál es el propósito? Pues el propósito es vamos a escuchar y ver qué es lo que el Señor tiene para mi vida. Y no solamente escuchar, sino una vez escuchado, aplicarlo a nuestro matrimonio. Y entonces seguir avanzando en el Señor, seguir creciendo. Esas son las intenciones que el Señor puede descubrir y ver a través de su espada, que es la palabra de Dios.
También discierne las intenciones malas. Aquella mala intención que a veces se viene en el corazón, la palabra de Dios, ¿sabes qué hace? La descubre. Y estás escuchando el mensaje y dices, ay, la palabra me descubrió. La palabra me abrió mi corazón y pude ver que mis intenciones no estaban bien, que no estaban buenas. Yo vine, quizás puedes decir, yo vine porque, pues me trajeron, ¿verdad? O pues ya ya quedé comprometido, ¿verdad? O no sé. Pero la palabra de Dios viene y discierne las intenciones y las abre en nuestro corazón y las podemos ver. Cuando dice que discierne, está diciendo que la palabra actúa como una espada de doble filo que expone la verdad interna. Tú dijiste, sí voy. Sí, vamos a la iglesia, sí, vamos a la reunión, vamos a la cena. Pero la intención, la voluntad no estaba ahí, pero bueno, veniste. La palabra de Dios lo discierne y la expone en nuestro corazón y dice, este eres tú. O podría haber dicho también, este eras tú. Hace unos meses, hace unos años, que tú fueras el que dijeras, no, yo no quiero, y yo no voy. Y te montabas en tu macho y no voy. Y aunque digas, y ahí va la esposa y el esposo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando nosotros traemos nuestra Biblia y la abrimos y la estudiamos como el día de hoy, y vemos que dice, la palabra de Dios está viva y es eficaz, está diciendo que no es un texto muerto, está diciendo que no es un libro antiguo, no es un libro viejo, de que, pues no sé para qué leen tanto, sino que está diciendo, cuando tú la lees, la vida sale de, y la vida te llena, y la recibes, y no solamente es viva, sino es eficaz, llega el área que tú necesitas, lo llega como el alimento. Tú vas y te comes ahí el pollito asado bien rico y te lo comiste y el pollito llegó al área que tu cuerpo necesitaba para nutrir y se nutrió. Y tú no viste ni cómo pasó. Tú lo comiste y cuando lo comiste, ¿qué pasó? Empezó a nutrir tu cuerpo y tú ya no te diste cuenta qué pasó con el pollo ahí estaba en tu estómago, empezó a hacer su proceso en el estómago y de repente ya tienes la sangre nutrida, el cuerpo nutrido. Así es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Cuando la comemos, nos da vida y llega a los momentos que nosotros necesitamos, exactamente donde tú lo necesitas en ese mismo momento. Eso demuestra que la Biblia es dinámica. Es una Biblia dinámica, una palabra dinámica que transforma. Por eso cuando como parejas leemos la palabra de Dios, cuando usted va y lee en su tiempo devocional la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? No es un texto antiguo, es dinámico, está vivo. ¿Qué está haciendo? Te está transformando. Y tú ves la transformación en ti, en tu esposo, en tu esposa. Oyes, pero tú no eras así, tú eras de esta y esta de otra manera. ¿Y qué pasó? Pues comiste la palabra de Dios. Y cuando comiste la palabra de Dios, llegó y empezó a nutrir todas las áreas de tu cuerpo, de tu vida. ¿Y qué pasó? Pues ya no eres la misma persona. Cambiaste. Ya no llegas gritándole a tu esposa o a tu esposo, sino que ya llegas y ya eres más sereno, más tranquilo, con amor. Porque el Señor demostró su amor a través del cambio que hizo en tu vida, el cambio que hizo en la vida de tu esposa, de tu esposo. Y eso es lo que transforma a una esposa mal hablada, peleonera. ¿Qué más? A ver, digan maridos. Chismosa y lo que quieras. Eso es lo que transforma a una esposa en una esposa que se puede amar sin ningún problema. Y eso es lo que transforma a un esposo chismoso, mal hablado. ¿Qué más? A ver, mujeres también, ¿verdad? ¿Qué más le quieres agregar ahorita? Aprovechense, ¿verdad? Desquítense, no sé qué. ¿Lo transforma en qué? En un esposo de bien,
que ama a su esposa, ama a su familia, es la palabra de Dios, viva y eficaz. No un texto antiguo, dijimos, muerto, sin dinámica, ni así todo espeso. Y es la palabra que llega, nutre nuestro ser, ligera, no es pesada, la recibimos y nos refrescamos. Salí bien refrescado de la palabra de Dios. Transforma tu vida y ¿sabe qué? Y cumple el propósito de Dios en su vida. Eso es lo que hace. Pero luego agrega otra palabra y dice más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Pues dice que es más cortante que toda espada. Está diciendo que tiene la capacidad de la verdad bíblica para penetrar lo más profundo de nuestro ser, yendo más allá de la simple apariencia física, yendo más allá de la apariencia superficial. Normalmente pasa que a veces dicen por ahí algunos, es que voy a la terapia porque quiero ser un esposo mejor, una mejor esposa, un mejor esposo. Y andan buscando una terapia que lo único que va a llevar es les dan los 10 pasos, ¿verdad? Para un mejor esposo, 10 pasos para una mejor esposa. Y transforma a las personas, pero lo hace de forma superficial. Pero cuando vas a la palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos. No solamente transforma a la persona superficialmente, sino que la transforma ¿cómo? Desde adentro, de adentro para afuera. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La Biblia va más allá de la autoexploración, más allá de aquellas cosas que ponen en las terapias de parejas. Va más allá de ese autodescubrimiento, se llama. Le dicen las parejas que tienes que descubrirte a ti mismo y para que seas mejor. No, va más allá todavía la palabra de Dios. Llega a la intención del corazón. El mundo te ofrece una solución rápida, pero la solución rápida solamente cambia la superficie. La palabra te ofrece un cambio interno, un cambio que no solamente cambia la superficie, sino cambia la raíz de donde viene todo, que es el corazón. Dice la palabra que del corazón es donde nacen, ¿qué? Las guerras, los pleitos. ¿Pero por qué me la paso peleando con mi esposa, con mi esposo todos los días? Porque tu corazón no ha sido transformado. El corazón debe de cambiar, debe de ser transformado. Y el Señor nos cambia ese corazón. El Señor no hace un cambio superficial, sino que lo hace desde la raíz. No es nomás un parche ahí para aguantar, sino que es un cambio desde adentro. Por eso dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está haciendo una metáfora de profundidad. Está diciendo que la palabra de Dios alcanza lo más íntimo, inescrutable, aquello que tú pensabas que tenías oculto en tu corazón, y la palabra de Dios llega y penetra hasta lo más profundo. Discierne los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos. Dice, está hablando de una profundidad de la espada. Y esa es la espada de la palabra, que no busca herirnos. Porque luego pensamos, va a doler, porque es una espada de doble filo. Y si es una espada de doble filo, me va a doler. No, la palabra de Dios no hiere, sino que sana. ¿Y qué hace? Abre como una espada de doble filo, como el bisturí de un médico. Viene y abre. ¿Y qué hace? Empieza a cambiar el corazón. Empieza a sanar el corazón. Por eso dice que discierne los pensamientos también. La palabra de Dios no opera nada más en lo superficial, sino que opera como un cirujano con su bisturí, el corazón. ¿Y cuántos han visto sus vidas transformadas? Ves la vida y dices, oye, la palabra de Dios me transformó.
algo que nunca pensabas que habría pasado en tu vida, y dice, el Señor lo hizo. Y el Señor limpia nuestras intenciones. Podemos amarnos los unos a los otros, porque ahora tenemos el amor de Cristo en nosotros. Y el Señor dice, y yo cambio ese corazón, no porque tú seas bueno, no porque te lo merezcas, porque ninguno de nosotros nos lo merecíamos, sino, dice el Señor, lo hago por amor a ti. Fíjate que la Biblia discierne si nuestra intención que tenemos en el corazón es buena o no. Dice la palabra, lo discierne, y el Señor aún así, aunque discierne las intenciones y ve que lo que hay dentro del corazón son cosas malas, aún así, por amor, viene y empieza con su espada. Imagínate por un momento construir una casa. Y estás construyendo esta casa y dices, ¿sabes qué? Es para mi familia. Y como es para mi familia, como buen mexicano, no sé dónde tú seas, dirías, quiero las cosas buenas. Que estén pura, no sé, los materiales buenos, ¿verdad? Y aquel cemento Cruz Azul, le dices, aquí está, ¿verdad? Y empiezas, ya sabes cuáles son los de México, ¿verdad? Todos los materiales, dices, es puro material bueno. Y luego te llega el arquitecto y te dice, oye, es bueno, sí, todos esos materiales están bien, pero fíjate que el terreno no está tan bien. Y tú dices, no, pero es que para mi familia, dices, lo quiero bueno, puro material bueno. No, sí, el material está bien, pero el cimiento no. Y el arquitecto te dice, oye, pero el cimiento está muy aguado, es pura arena, escarba bien, llega la piedra, y cuando llegues y toques piedra, entonces ahí es el cimiento para que quede bien fuerte la casa. Y tú, no, va a costar mucho eso. Es mucho trabajo, mucha espera, y luego esperar, y te dicen, y haz un examen de piso. Ve y evalúa el piso, ve cómo está. Si necesitas hacer eso, hazlo, aunque te tardes más. No, pero es que quiero la casa para mi familia y aquí lo vamos a hacer, así como está. Imagínate a aquel hombre construyendo su casa, a pesar de las advertencias del arquitecto, que su piso no está bien. Y dice, es que es muy tardado, es muy costoso, el tiempo ya lo quiero ya, y decide, vamos a construir. Y empieza a construir su casa con la mejor madera que puedas encontrar, o el mejor ladrillo, y lo empieza a construir, todos los mejores materiales, porque lo quiere bueno, que dure, pero también no quiso esperar para ver el cimiento. ¿Qué cree que va a pasar con esa casa en la primera tormenta? Y luego si son tormentas como mexicanas, ¿verdad? Que llega y ahí sí llueve duro. En Guadalajara se inundaba todo, ¿verdad? Y de repente no podíamos llegar a la iglesia porque estaba inundada la calle. Decíamos, pues se inundó ahí y el camión ya no pasa. Entonces teníamos que quedarnos. Llueve duro. ¿Te imaginas cuando llegan los problemas a la vida de la familia? ¿Construyeron con buen material? Sí, y le echaron muchas ganas. Vamos a construir porque es para la familia. Pero no hicieron caso, o hicieron caso omiso a las bases. ¿Y qué pasó? Viene la primera tormenta, esa casa se empieza a agrietar. Empieza a agrietar, se empieza a hundir, empieza a irse de lado, y de repente ya no está solamente agrietada, ya una pared ya está por caerse. Si es que no llega una y lo derriba por completo toda la casa. Pues déjame decirle, muchos matrimonios hoy están tratando de construir una casa hermosa, pero sin mirar el suelo, sin hacer una evaluación del suelo donde está fundada su casa. Y están tratando y lo hacen bien y dicen, no, tengo materiales buenos para construir mi esposa, mi esposo y mi familia, tengo materiales buenos. Pero se les olvidó checar, o hicieron caso omiso en checar el cimiento donde van a construir. Y pueden durar años y años y años y años construyendo, y si no arreglan ese cimiento, en un momento esa casa se viene abajo, y todos los años que has construido se termina.
Y lo hemos visto una y otra vez, matrimonios que terminan en divorcios, matrimonios que terminan haciendo otras cosas que no debían, buscaron a otra mujer, buscaron a otro hombre, y todo porque empezaron a construir, pero la construcción no estaba bien y se vino abajo. En Mateo capítulo 7, versículo 24, no lo tiene que buscar, está bien, lo puede anotar nada más. Mateo 7, 24, habla de esta enseñanza y lo puede leer usted ahí después en su casa con su esposa, léalo. Habla acerca de lo que el Señor habló de esa casa que era construida por un hombre sabio. Y hace una referencia a un hombre sabio, que es aquel que mira, el que escucha al arquitecto y ve que le está diciendo que el lugar no está bien, que mejor vaya a la roca. Y ese hombre sabio, ¿qué hace? Escucha y lo pone por obra. Sin embargo, siempre hay quien va a decir no. Es mucho trabajo, cuesta mucho y yo no. El cimiento para cada uno de nosotros es el amor de Cristo. Si no conocemos el amor de Cristo, no podemos amar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Si no conocemos cómo Cristo te amó a ti, cómo Él murió por ti y lo hizo por amor a ti, no vamos a poder amar a nuestra esposa y a su esposo, porque no has conocido el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es un amor sacrificial, un amor que va más allá de la apariencia, un amor que va más allá de mirar los detalles, de mirar los problemas de la otra persona. Hace poco leía una historia que me gustó mucho, y esa historia hablaba de una pareja que compró un hermoso reloj. No sé si usted ha visto esos relojes antiguos que pues pones en la pared y sale el pajarito, ¿verdad? El cucú, y empieza ahí, cucú. Bueno, muy bonitos. Yo me acuerdo cuando vine para acá, para los Estados Unidos por primera vez, cuando vi uno de esos se me hizo bien hermoso el reloj así, que vendían bien bonito, ¿verdad? Bien, le ponen muchos detalles. Y esta pareja compró uno y tenían ahí colgado ese reloj en su casa. Y esperando, ¿verdad? A las 12, ese reloj llegaba a las 12 del mediodía. ¿Y qué salía? Salía el cucú, ¿verdad? Salía el pajarito y decía, cucú, cucú. Y luego, después de que se metía, empezaban las campanadas. Y tum, tum, tum. Y daba así. Y ellos sabían, pues, eran las 12 de la tarde, cuando escuchaban el sonido y el cucú. Pero lo que fue curioso fue que cuando fueron a ver el reloj y a mirar cómo sonaba, vieron que las manejillas decían las 3. Entonces dijeron, ay, qué raro. O sea, las 3, pero está sonando. Y suena nada más cuando son las 12. Y entonces, ¿cómo está eso? Y al principio les dio risa. Ah, está loco el reloj este, ¿verdad? Les daba risa. Pero de repente ya los días pasaron, las semanas, y oían el reloj que decía las 12, pero luego decía las 3 en el marcador, pero sonaba como que eran las 12, entonces decían, oye, pero... Y de repente se empezó a crear una frustración. Y ya sonó el reloj, ya son las 12. No, pero dice que son las 3. Pues ¿cuáles? ¿Son las 3 o son las 12? ¿Cuáles? Decían. Y se empezaban a frustrar. De repente ya no sabían ni qué hora era. Porque dicen, no le creas, porque a veces dice que son las 3 y son las 12, a veces dice otra hora. Y se empezaron a decir, no, pues ya no le empezaban a creer. Terminaron agarrando ese reloj y echándolo en el ático. Vamos a aventarlo al ático, porque no sirve. Y yo me acordaba de esta historia y veía que muchos matrimonios están así. El reloj hermoso. Está hermoso el reloj. La caja exterior, hermosa, bonita. Los hijos, la familia, la casa, hermosa. Pero por dentro las manecillas no coinciden con el sonido.
Dice, oye, ¿cómo está aquí? O sea, dice ahí que son las 12, suena como las 12, pero dice que son las 3. Y muchas veces los matrimonios llegan así. Queremos amar a nuestra esposa. Queremos amar a tu esposo. Quieres amar a tu esposo, la quieres hacer. Tienes el deseo, pero sigues discutiendo por cosas tan triviales. Que ya escondiste el control para la televisión y que dónde quedó y aquí estaba, ¿verdad? Y que, oye, sí, que el niño ya tiró aquello y mira aquí y lo que hizo, y empiezan a pelear por cosas tan sencillas que no tienen que ser ni motivos de pleito. Pero quieres amar a tu esposo y quieres amar a tu esposa. ¿Lo quieres hacer? Te empiezas a pelear que el marido no hizo el césped como debía de hacerlo, y ves, y yo estoy acá adentro y estoy limpiando la casa y él no hizo su tarea que tenía que hacer, y luego el esposo a veces también, y no, que mira, no te dan los trastes hasta arriba y no los limpió y no hizo la comida, y empiezan las peleas por cosas tan sencillas. Hay la intención de amar, la hay. Si yo tengo la intención, yo quiero amar a mi esposa la quiero amar como me enseñaron a amar. Quizás pudieras decir, ¿quién te enseñó a amar? ¿De quién aprendiste a amar? Porque tú vas a amar de la manera que tú aprendiste a amar. Es que mi mamá me amaba mucho, ¿verdad? Y mi papá me amaba mucho. Bueno, pues te aprendiste de ellos, pero ese es el amor que ahora tú vas a mostrar. Pues déjame decirte que el que nos muestra el amor de la mejor manera es Jesús. ¿Por qué? Porque te amó tanto que dio su vida por ti, a pesar de cómo eres. ¿Cómo somos? A ver, analízate. ¿Cómo eres? Y ya empieza ahí a poner una lista, ¿verdad? Y no, pues todas nunca, no puede decir que eres bueno, porque empieza a decir, no, hombre, pues así soy yo, ¿no? ¿Quién te enseñó a amar? Hay la intención, la rutina, llega y dices, bueno, es que pues somos marido y mujer, pues, y como ya nos casamos, pues tengo que amarla. Pero ¿cómo la vas a amar a tu esposa? ¿Cómo vas a amar a tu esposo? ¿Quién es el ejemplo que estás siguiendo de amor? Y muchos estamos desincronizados. De repente suenan las 12, pero marcamos las 3. ¿Y sabe qué hace eso? Una frustración. Una frustración que el momento cuando esa frustración se empezó a construir tanto, llega el reloj y lo tira usted en el ático. Y empieza el divorcio. Y empiezan las separaciones. Y empieza, es que yo voy a dormir aparte. Y empieza, no, es que tú te vas allá, yo me voy para acá, y todos felices y contentos. Se empiezan a dejar de hablar. Empiezan ya a dejar de conversar el uno con el otro. Y han agarrado ese reloj y lo han aventado al ático. Y va a llegar el momento en que ya ni se acuerda que el reloj está ahí, que ahí lo metió. La única forma de sincronizar el corazón es volviendo al plano original. Esa es la única forma. Es yendo a la palabra de Dios, que tiene todo lo que tú necesitas para la fe y para la vida diaria. ¿Quieres aprender a amar? La palabra de Dios te va a enseñar cómo hacerlo. ¿Quieres aprender cómo tratar a tu esposo? La palabra de Dios te va a enseñar cómo hacerlo. ¿Quieres aprender cómo amar a tu esposa, varón? La palabra de Dios te va a enseñar cómo amar a tu esposa. ¿Quieres aprender cómo tratar a tus hijos? La palabra de Dios te va a enseñar cómo tratar a tus hijos. Tenemos que sincronizarnos, sincronizar el corazón, volviendo al plano que es la palabra de Dios.
para que cuando marque las 12 suene y se miren las manecillas marcando las 12, que lo que estás haciendo coincide con lo que dices conocer. Las manecillas desincronizadas nos dicen a nosotros que no estamos sincronizados. Nos dicen a nosotros, esas manecillas desincronizadas, que hay una desconexión. Algo no salió bien. Algo está mal ahí en la maquinaria de aquel reloj. Las acciones y el amor son la hora real. No coinciden con lo que dicen o proyectan, que son la campana, entonces algo está mal. Viene la frustración y viene el ático, donde ya es una desconexión total. Y hay matrimonios que viven como extraños. Los hay, ya no se conocen. Están casados, pero ya no se conocen. Viven como extraños, como competidores en lugar de como una pareja. Están compitiendo el uno con el otro, siempre. Como rivales, como enemigos. No pueden gozar de la paz de Dios. No pueden gozar de lo que el Señor tiene para sus vidas como matrimonio. Y el Señor quiere que entremos en el descanso como matrimonios. Por eso nos muestra por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es la que te transforma. Por la palabra de Dios que nos enseña cómo amar y que nos enseña el sacrificio más grande de Jesús en nuestra vida. En Hebreos 4, versículo 1, el Señor nos hace una invitación. Y la invitación que nos hace el Señor en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 1, es a que entremos en ese plano original. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice así. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Fíjate lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. No sé si lo tengamos en la pantalla, si lo puedan poner. Hebreos 4, versículo 1 dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. La promesa de Dios aún está vigente. Todavía puedes entrar al descanso de Dios. Y dice, por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. La puerta sigue abierta, la promesa está ahí todavía. La promesa que hizo Dios de entrar en su descanso está vigente aún. Y cuando algo está vigente quiere decir que todavía hay chance. Yo me acuerdo hace poco hicieron muchas cosas, ¿verdad? En inmigración. Y de repente hubo un cambio que hubo con los de DACA. ¿Sí conocen el programa DACA? Y había personas que habían agarrado documentos legales para poder estar aquí o en proceso de documentos legales a través del DACA. Y de repente les decían, hey, renueva tu DACA. Y estuvieron diciendo en la tele, renueva tu DACA, y que se lo quiten de repente en un momento. Y todos aquellos que no renovaron, ay, ¿por qué no lo hice? Por la desidia, porque esto y por el otro, y ay, ¿por qué no? Dice el Señor, la promesa sigue vigente aún el día de hoy. Dice, deberíamos de temblar de miedo ante la idea de que alguno no alcancemos. Dice el 2, pues esta buena noticia del descanso de Dios, del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Dice, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que, dice, la fe de los que escucharon a Dios. Y dice el 3, pues solo
los que creemos podemos entrar ¿en qué? En su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán, ¿en qué dice? En mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Y dice el 4, dice, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Dios descansó de toda su labor. Y fíjate qué bien nos lo explica este autor de los Hebreos en el versículo 5. Dice, pero en el otro pasaje, Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Por qué? Dice el 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Y dice el 7, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. ¿Y qué dice? Ese tiempo es ¿cuándo? Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras, dice, que me ha citado. Cuando oigan hoy su voz, dice, no endurezcan el corazón. Dice el 8, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no hubiera hablado de otro día de descanso aún por venir. Dice el 9, así que todavía hay un descanso especial en espera. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios. Y fíjate el versículo 10, dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, ¿han descansado de qué? De su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Fíjate lo que está hablando aquí. Es bien importante este versículo 10, porque dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, todos los que hemos llegado a ese descanso de conocer a Dios y estamos aquí el día de hoy conociéndolo y estamos entrando en ese descanso porque ahora que conocemos a Dios vivimos con una paz en el Señor, amamos a la esposa, al esposo y has entrado en ese descanso, pero has entrado en ese descanso no por tu propia fuerza o por el trabajo que tú hiciste o por lo bueno que eres, no es. ¿Sino por qué? Dice ahí el versículo 10, dice, han descansado de su trabajo. Tú ya no te tienes que esforzar, sino que ya estás dentro y no fue por tus propias fuerzas, sino porque fue porque Jesús te amó tanto. Ese es un punto clave, porque muchos matrimonios viven trabajando en su relación. Y dices, ¿pero qué no es bueno trabajar en nuestra relación? Sí, es bueno trabajar en la relación, pero quieren llegar a ser ese buen hombre, esa buena mujer a través de sus propias fuerzas. ¿Y sabes qué hace el trabajo? El trabajo cansa. Eso hace el trabajo. Y tú dices, es que estoy trabajando para ser un buen varón, una buena mujer. Sí, estás trabajando, qué bueno, pero el trabajo te va a cansar. Dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de aquello que era un trabajo por hacer. Tú puedes decir, bueno, es que, ¿sabes qué? Ya estoy agotado. Ya no sé qué hacer con mi esposa, ya no sé qué hacer con mi esposo. Le digo y de repente empiezan los pensamientos y dices, ya no sé. Y ese es un punto clave aquí. Porque tú puedes intentarlo todo lo puedes intentar. Y puedes seguir diciendo, y esta mujer no agarra la onda, o este varón no agarra la onda. El descanso es, deja de hacer las cosas a tu manera. Y empieza a aprender las cosas, a hacer las cosas a la manera de Dios. El descanso no es dejar de hacer las cosas, sino es hacerlas a la manera de Dios.
El Señor no te está pidiendo que no trabajes en tu matrimonio, sino que te pide que descanses en su amor para que entonces puedas amar a tu esposa y a tu esposo. Hay una necesidad, la necesidad del pan diario, la tenemos. Tenemos la necesidad del alimento, lo tenemos. Pero ¿sabe que hay una necesidad que tiene el alma? Y es de la palabra de Dios. El alma tiene hambre también. Entonces la necesidad del pan, pero también de la palabra de Dios. La realidad, podemos ver aquel reloj bonito, la casa bonita, pero muchas veces estamos desincronizados los unos de los otros. La solución es sencilla. La solución es la espada de la palabra de Dios y el descanso en el Señor. Agarramos la espada de la palabra de Dios, que es la que derriba argumentos. Todo aquello que se pone en contra lo derrumba. Y agarramos el descanso de Dios confiando en el Señor. Dice el versículo 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. ¿Quieres descansar? ¿Qué debemos hacer? Entrar. Simple. Dice el 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de estar queriendo hacer las cosas a su manera. Han descansado del trabajo duro. Dice, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, ¿qué hago, Josué, entonces? Versículo 11. Dice, entonces hagamos todo lo posible por hacer ¿qué cosa? Por entrar en ese descanso. Dice, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer. Si desobedeces, caída, al ático. Caer aquí es una palabra que tiene unos significados bien tremendos, porque significa desobediencia, significa incredulidad. No es un tropiezo accidental, ay, me tropecé. No es un tropiezo accidental, sino una desobediencia deliberada, nacida de la falta de fe, nacida de la promesa, nacida de la falta de fe en las promesas de Dios. Él fue el que creó el matrimonio, ¿sí o no? Pues Él es el que nos dice cómo vivirlo. Pero si tú no le crees al que lo creó, pues entonces, ¿qué esperanza tienes? ¿En qué te vas a apoyar? ¿En otra persona que quiere hablarte de lo que él piensa que es el matrimonio? ¿O quieres poner tu confianza en el que creó el matrimonio y que nos dice cómo se maneja el matrimonio y cómo debemos hablar, amarnos? El ejemplo está ahí, Israel. Se refiere a la generación del Éxodo que no creyó, aunque vieron el poder de Dios. Cruzaron por un mar en seco. ¿Quién más podía haber hecho eso? Dios. Les cayó maná del cielo. ¿Quién más podía haber hecho eso? Solamente Dios. Cuando venía el ejército de egipcio tras ellos y veían todo aquel ejército que venía contra ellos y el Señor abriendo el mar y pásenle en seco, mi pueblo, y los llevó el Señor. Y después voltearon y vieron así para atrás y vieron el agua ahí que estaba dividida y vieron a todos los egipcios que venían y empezaron a ver, ¡ay, ahí vienen! También ellos. ¿Y qué pasó? El agua, toda el agua otra vez, defendiéndolos el Señor. ¿Sí o no? Entonces, el Señor nos dice, el ejemplo está ahí, en la palabra de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida matrimonial en paz. ¿Sí o no? Tenemos todo lo necesario para vivir una vida matrimonial, como dice la palabra aquí, en descanso.
no con el trabajar, que muchas veces llegamos al matrimonio, ¿sí o no? ¿Cuántos han llegado en el matrimonio a una área de sus vidas así? En el área donde estabas, trabaje y trabaje y trabaje por tu matrimonio. Y dices, oye, pero parece que no hay solución aquí. Ya se acabó. Ya no, yo creo que ya cada quien para su lado y nos vamos. Pero luego escuchaste que había una esperanza y dijiste, oye, se ve una luz así de esperanza por ahí. Alguien dijo que la palabra de Dios, quizás. Y dijiste, vamos a darle una oportunidad. Y veniste a la palabra de Dios, ¿qué hizo? Te abrió así con el bisturí. Y cuando te abrió, descubrió las intenciones. Y cuando descubrió las intenciones dijiste, ay, esto es cierto, así soy yo. Y el Señor empezó a transformar tu corazón y tu vida. Ya no ves las cosas como las veías antes, ¿sí o no? Vayamos al 12, versículo 12. Dice el versículo 12 así. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Fíjate cómo nos llevó Hebreos. Y ahora llega al 12 y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y alguien puede decir, ay no, yo no quiero eso, porque va a dejar al descubierto todo. Pero luego llega estas palabras que retumban en el corazón. Versículo 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. No hay nada. Dile a tu esposa, no hay nada. No hay nada. Pero díselo, ¿cómo no te va a decir nada? Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Sin pena. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es al quien rendiremos cuentas. Y no nos dice estas palabras para asustarnos, sino que nos da alivio. Pero ¿cómo? Si Él dice que todo lo ve y que nada podemos ocultar, ¿cómo eso va a ser alivio? Alivio porque no tienes que esconder nada delante de Él, porque ya lo sabe. Alivio porque no tienes que llegar con Él y decirle, ay, pues sí, fíjate que estoy bien en mi matrimonio. Y el Señor dice, ay, sí, te acabas de pelear ahorita que venías, ¿verdad? Ahí le dijiste algo, no sé. Dice, no, no es cierto. Entonces no tienes que esconderle nada a Dios. Por eso es alivio, ¿sí o no? Porque dices, oye, pues yo voy con el Señor y por más que quieras esconderle algo al Señor, no vas a poder. Dice, Señor, todo está descubierto. Alivio porque Él sabe que a veces perdemos la paciencia. Alivio porque Él sabe que muchas veces fallamos. Alivio porque no tienes que fingir delante de Dios. ¿Sí o no? Nada, todo está expuesto delante de Él. Y ¿sabes qué? Como todo está expuesto y no hay nada que puedas esconder de Él, significa que puedes recibir la ayuda que tú necesitas. Porque no hay nada que puedas esconder. Por eso debemos venir corriendo al Señor. Cuando pase algo, ¿a quién corres? No diga al pastor, ¿verdad? Diga al Señor. Corriendo al Señor. Los consejos son buenos, ¿verdad? Son buenos los consejos, tienen que ser bíblicos los consejos. Pero el consejo, por eso bíblicos, porque el consejo viene de Dios. Y corres al Señor. Cuando los consejos no son bíblicos es cuando ya todo empieza a desmoronarse. Ah, déjalo, pues mira cómo es. Y déjala, pues mira, no entiende. Y ya vienen los consejos humanos. Pero el consejo bíblico siempre va a ser, perdónalo. Ay, no, pues mejor ya no voy a preguntarte, van a decir. Porque luego vas a decir que lo perdone, ¿verdad? Ora por él. Menos dice, no, pastor, eso ya lo he hecho desde cuándo. Pues síguelo haciendo. El Señor sabe bien cómo eres. Mejor que nadie, Él lo sabe bien.
Y como Él lo sabe bien, pues Él te puede ayudar bien. Así que hay una necesidad, el pan diario, sí. Hay una realidad, sí. A veces tenemos aquellas manijas desincronizadas, ¿verdad? Sí, está esa realidad. Pero también hay una solución. Y dijimos, ¿cuál es la solución? Cristo, Jesús. Él es el que opera el corazón y Él es el que nos da la paz. Lo hace. Y así puedes descansar. Y no lo hizo porque tú lo merecías. Lo hizo porque te ama. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo hizo porque nos ama. Amén. Eso ha hecho el Señor. Y con Él puedes descansar. Sin Él vamos a estar así como ese reloj. Y de repente, ¿sabe qué va a pasar? Se va a echar al ático. Y al rato se nos va a olvidar. Y al rato ya no vas a saber si sube o baja. Ya vas a decir, no, ya no hay nada que hacer. Lo que necesitamos es dejar que el Señor nos ayude. Y el Señor lo hace no porque tú seas buena persona. Dice la palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Así que no murió después de que ya te vio convertido y bien, sino que el Señor vio que eras un pecador. Ahí uno pudiera agregar un vil pecador. Y el Señor te vio, pero te miró con los ojos de amor. ¿Y sabe qué pasa? A veces tenemos que ver el bistec que nos da el Señor en su palabra para dejar de estar mordiendo huesos. Y lo vemos y podemos satisfacer el alma. Llegamos y comemos y nos satisfacemos. Y vemos el bistec que el Señor tiene para nosotros y dice, esto es lo que tú tenías para mí, yo ahí todavía andaba, que no y que no y que... Y empezamos a hacerlo. Y fíjate que usted puede ser creyente de años y seguir estar mordiendo el hueso, estando mordiendo el hueso. Porque no has aprendido a descansar en el Señor. Porque no has aprendido a entrar en el descanso de Dios. Y sigues tratando de trabajarlo, de trabajar. Estoy trabajando en ser un mejor marido, estoy trabajando en ser una mejor esposa. Y te cansas. En Mateo capítulo 13, versículo 44, voy terminando, denme unos minutos. Mateo 13, 44. Yo sé que ya hasta acá se oyeron las tripas, ya. No se crea, para que si alguien le sonó, no se crea, no se escuchó para acá. Pues si ya ves, hasta las tripas se escuchó. No se crea. Pero sí está haciendo hambre, ¿verdad? Así que vamos. Pues si son las tuyas, ahora decir. Mateo 13, 44, dice así. ¿Sí? Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas las posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Jesús ilustra de una manera muy sencilla lo que es el reino de Dios. La manera sencilla en que lo hace es a través de una parábola de un tesoro escondido que alguien se encontró por ahí. Y fíjate que en este versículo 44 dice que ese hombre iba solamente caminando. Ahí por el camino, ¿verdad? Ahí por Senger y pasó ahí, y luego pasó allá por Selma y por Fresno y de repente vio ahí un fil, ¿verdad? Y dijo, ay, mira qué bonito fil. Y se acercó y empieza a ver así que brilla. Oye, esto brilla como, está medio raro, brilla como oro, a ver. Y ahí agarró poquito, ¿verdad? Y vio, dijo, oye, esto es oro. Y empezó a escarbar y vio y dijo, ay, es más, hay más oro, todo esto es oro. Y luego mira ahí que el fil dice, ¿verdad? En venta. ¿Te imaginas? Y luego le pregunta ahí, ¿cuánto? No, pues tanto.
No, va corriendo a su casa y vamos a vender la casa y vamos a vender todo porque encontramos un tesoro. Y llega aquel hombre, dice el versículo 44, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. Y aquí la palabra descubrir es importante porque está diciendo que se lo encontró, lo vio y dijo, ay, oye, mira lo que hay aquí. Y dice, en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente, le volvió a poner su tierrita, ¿verdad? Para que no se mire. Y fue y otra vez vino con el dinero. ¿Y sabes qué hizo? Lo compró. Está hablando de esta persona que encontró la palabra de Dios y dijo, todo lo demás no vale nada. Nada. Esto es lo importante. Pero también nos dio otra parábola. Esta persona lo encontró, descubrió, así caminando como muchos el día de hoy pudieran estar. Muchos pudieran estar descubriendo la palabra de Dios y lo encuentran. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Pero otros quizás es de esta manera, en el versículo 45. Además, el reino de Dios, ya nos dijo una parábola, estamos hablando, Jesús nos las dio, y dice el 45, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Aquí ya no es alguien que se encuentra, aquí ya es uno que busca. ¿Te ves que hay dos tipos de personas también aquí? Una que de repente se topa con el evangelio. Dice, ay, esto tiene valor, es bueno. Y le mira el valor al evangelio, a la palabra de Dios y dice, oye, es tremendo, cambia nuestro ser. Y no, ya no se contentan con nada más, dicen, no, esto es lo bueno. Y oyes, pero ya fuiste, ya estuviste escuchando la palabra otra vez, es que esto es lo bueno. Es la palabra de Dios lo que me alimenta. Y como probaste de la palabra de Dios que alimenta, que sacia el alma, dices, esto es lo bueno. Pero aquí ya habla de un comerciante que buscó. Significa que andaba en búsqueda y fue a un lado y le vio las perlas. No me convencen estas perlas, no están bien, están muy chafas, ¿verdad? Y ahí vamos a otro comerciante. Y fue otro comerciante y luego dije, a ver esta perla, mira, no, estas perlas están muy feas. Y estaba el comerciante ahí en búsqueda. Como muchas veces llegamos al Señor muchos de nosotros. Otros se toparon. El Señor en su gracia les dejó que ellos vieran y recibieron. Y otros estaban en búsqueda. Es que yo no quiero vivir así con mi esposa toda mi vida, de esta manera. Yo no quiero vivir con mi esposo así de esta manera toda mi vida. Vamos a buscar la solución. Y empiezan a buscar. Y van con un terapeuta, y luego van con otro terapeuta, y luego van con otro, y ya fueron y les dicen 10 pasos para el mejor matrimonio, y ahí están, y todo lo intentan, y en todo fallan. Y ahí está el comerciante, buscando. Y de repente llega la palabra de Dios, al reino de Dios. Y lo mira y brilla la perla y dice, oye, esa perla está grande, esta perla es de valor. ¿Y sabe qué hace este comerciante? Dice el versículo 45, el 46, dice, cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones. ¿Y qué hizo? Y la compró. ¿Quién hizo esto? Aquellos dos varones. Uno, aquel hombre descubrió, y el otro estaba en búsqueda. Pero a los dos le llegó la gracia de Dios. Así que sea como haya sido su caso, es por la gracia de Dios y es por el amor que te tuvo a ti, que siendo un pecador. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, por medio del creer en el Señor, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Quieres entrar al descanso? Es a través de Jesucristo.
Siempre. ¿Quieres entrar a ese descanso? Dice, puedes tener paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y dice el 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Permanecemos en esa confianza, esperamos con confianza y alegría, porque, dice el versículo 2, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio. Y continúa diciendo el 3, también nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades. Eso significa no siempre va a ser color de rosa. Va a llegar momentos difíciles, sí, no porque ya estoy en el Señor, ya todo va a estar bien, no. Dice ahí, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, ¿qué saben? Que nos ayudan a desarrollarnos, a desarrollar esa resistencia. Y llegas a un tope de repente, todo matrimonio se va a topar con esas paredes. Vas a topar con pared de repente. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí para dónde? Y vas a la palabra y otra vez. Se te abre el panorama y ya puedes entrar otra vez. Y vuelves, sigues avanzando. Esos problemas son la gracia de Dios que se desarrolla en ti para continuar. Continúa diciendo el versículo 3. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dice el 5. Y esa esperanza no acabará en disolución, no acabará en el ático. ¿Por qué? Dice, pues sabemos con cuánta ternura. ¿Qué hizo? Nos ama Dios. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido del amor verdadero. Y como has aprendido del amor verdadero, no vas a terminar en desilusión. Porque has aprendido con cuánta ternura, que a pesar de cómo eras, el Señor te amó. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y dice el 6, cuando éramos, fíjate que no está diciendo cuando somos, ¿cuando qué? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Dice, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores, cuando totalmente estábamos incapaces. Cristo vino. Y continúa diciendo el 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Casi nadie. Quizás alguno dice ahí todavía, dice el versículo 7. Dice, aunque tal vez alguien pueda estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Alguien así que digas, ay, a veces te vas al cielo con tus zapatos. Y dices, con este sí muero. Quizás, pudiera alguien decir así. Pero dice quizás. Lo duda todavía. Luego dice el 8. Pero Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El Señor lo hizo. A pesar de tu carácter, a pesar de cómo eras, el Señor murió por ti. Y dice, y nos mostró el gran amor. Lo hizo. Y yo creo que ese es el golpe final de gracia de Dios. Aunque no te lo mereces. Está diciendo, no tienes que ser bueno para que Dios te ame. Dios ya te amó. Es que Dios no me ama porque no soy bueno. No, hombre, si el Señor ya hasta murió por ti, pero tú no quieres aceptar ese sacrificio. Dios mostró su gran amor. No tienes que ser bueno para que Dios te ame. Él te amó cuando aún eras un desastre. Y el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses dijo lo siguiente también. Ya saben, cuando digo que ya mero termino, me falta media hora. No se crea, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles,
Dice este versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, llegan las tormentas, llueva sobre mojado y lo que pase, dice, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Dice el 2, cuídense. Y aquí agrega una palabra fuerte, dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Dice el 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Dice, confiamos ¿en qué cosa? En lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos nuestra confianza en esfuerzos humanos. El Señor sabe que tú en tus esfuerzos no puedes. Puedes intentar ser una buena mujer, un buen esposo, puedes intentar todo lo que quieras, pero el Señor sabe que no puedes. Él lo sabe bien. En tus esfuerzos no vas a poder. No vas a poder, varón, cambiar a la mujer gritona, chismosa, peleonera, todo lo que quieras. No vas a poder cambiarla. Mujeres, no vas a poder cambiar a tu varón. Igual le ponemos lo mismo, chismoso, peleador y lo que quieras que le puedas agregar, no vas a poder. Ni por terapias, ni por nada. Cuando lo haces en tus propios esfuerzos. No puedes cambiar al hombre, no puedes cambiar a la mujer. El único que puede cambiar los corazones es Cristo. Y dice el versículo 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Todo aquel que ha creído en el Señor ya no confía en sus propios esfuerzos, sino que ha depositado toda su confianza en Cristo. Él es el que nos habilita a lograrlo. Él es el que nos habilita a amar a nuestra esposa y amar a nuestro esposo. Solamente Cristo. Y Él ya lo hizo todo. Lo que tenemos que hacer es entrar en su descanso. Y así como cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Nos alimentamos y comemos. El Señor dice, yo te doy descanso, ahora entra, come. Y entras y comes y te nutre y te llenas. Y ese alimento que es la palabra de Dios que entró es la medicina perfecta que tú necesitas para tu matrimonio. Es todo lo que tú necesitas para que tu matrimonio sea un matrimonio hasta la muerte. Solamente el Señor. Y Él ya lo hizo. A nosotros nos toca entrar en ese descanso. Y lo único que nos toca es comer el alimento de Dios. Y no te esperes, no digas, pues es que no te esperes a ser bueno, sino que cuando tú comes, eso es lo que te alimenta, eso es lo que te nutre y eso es lo que te hace bueno. La palabra de Dios transforma lo malo en bueno. No te esperes hasta después. Come el alimento y vas a ver el cambio en tu corazón. Si nomás lo ves, no te alimentas, no vas a ver un cambio en tu vida. Tienes que comerlo y empezar a ver el cambio que el Señor hace en tu corazón, la transformación que hay. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar con una oración. El Señor ya hizo todo el trabajo pesado, hermanos. Él ya lo hizo. El trabajo ligero nos toca a nosotros. Él ya hizo todo el trabajo pesado. Lo único que nos queda a nosotros es confiar en el Señor y descansar en Él. Así que el matrimonio no es una tarea pesada, ni es una tarea dura. Escogimos a nuestra pareja y decidimos hacer un compromiso con nuestra pareja
de amarla, respetarla, cuidarla como varones. Y las esposas también, de respetar a su esposo, de amarlo, hasta el final, ¿sí o no? Y lo hicimos porque amamos. Es que yo la amo, yo lo amo, y por eso hicimos el compromiso con la persona con la que nos casamos. Y esa vida que hicimos, ese compromiso que hicimos, no era para que al rato andemos ahí discutiendo y andemos ahí cada quien por su lado, sino que a través de la palabra de Dios nos enseña el cómo llevar a cabo el matrimonio que hicimos delante del Señor. Tenemos todo lo que necesitamos para llevar un matrimonio sano. Tenemos todo lo que necesitamos para poder pasar a través de las dificultades en los matrimonios. Pero usted decide si hace caso omiso a lo que la palabra de Dios dice, o si le presta atención y come en la palabra de Dios y hace que su matrimonio sea un matrimonio duradero. Toma la mano de su esposa, es donde usted está, y vamos a orar juntos. Varones, pongas la mano ahí con su esposa y ore por ella también. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más tú hablas a nuestra vida, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante, Señor, penetra hasta lo más profundo del corazón. Y hoy estamos reunidos como matrimonio, Señor, recibiendo tu palabra, sabiendo, Señor, que tú nos has citado aquí con un propósito. Y el propósito, Señor, es que no nos quedemos fuera de esa promesa, de ese descanso. Que paremos, Señor, de trabajar en nuestras propias fuerzas por nuestros matrimonios, y que aprendamos a confiar en ti. Que aprendamos, Señor, a dejar nuestro matrimonio en tus manos. Que aprendamos, Señor, a que seas tú el que nos enseñe cómo amar. Enséñanos, Señor, a ser esposos fieles a través de tu palabra, amorosos, tiernos como tú lo eres para con nosotros. Enséñanos, Señor, a que a ser esos maridos que tú quieres que seamos. También, esposa, dile: Señor, enséñame a amar y a respetar a mi esposo. Enséñame a través de tu palabra, Señor, cómo poder tratar con él. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a cada una de nuestras vidas. Tu palabra, Señor, llega a cada corazón, y todos nos vamos edificados, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es la que nos alimenta, es la que nos nutre. Y si hay alguien aquí, Señor, que llegaron peleados, o llegaron con discusiones, o han sentido como que el matrimonio lo han arrojado al ático, Señor, que esta palabra haya sido una palabra de aliento, de esperanza, para que ellos tomen una decisión y digan: no más, he encontrado la perla, he encontrado el tesoro en la palabra, y puedan decidirse haciendo una declaración, Señor, radical, que va a cambiar el curso de la historia de sus vidas. Que ellos puedan, Señor, servirte a ti solamente, seguirte a ti, Señor. Señor, tú conoces a cada pareja que está aquí. Tú conoces los problemas, porque dice tu palabra que no hay nada oculto delante de ti. Así que no tenemos que venir delante de ti ocultando nada. Tú lo conoces, Señor. Y porque tú lo conoces, pedimos, Señor, que tú seas el que nos ayudes en cada área de nuestra vida. Que tu palabra sea la que transforme cada una de esas áreas en las cuales aún estamos batallando. No queremos ser los mismos, Señor. Queremos ser personas de bien, maridos de bien, maridos que aman a sus esposas hasta la muerte, esposas que honran, Señor, a su esposo como a Cristo, como si están viéndote a ti mismo, Señor. Gracias, Señor. Derrama, Señor, de tu bendición sobre cada pareja. Derrama, Señor, sobre ellos de tu espíritu, Señor. Que ellos sean llenos
de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo sea el que transforme el carácter, transforme la vida, el entendimiento. Que sepan que nunca es demasiado tarde. Podemos todavía, Señor, ser restaurados en ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Sigue orando por tu esposa y tu esposo, es donde tú estás. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti. Díselo al Señor. A traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sabemos, Señor, Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. y edifica, Señor, Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica, Señor, Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, hay virtud en el hogar. díselo una vez más al Señor. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sabemos, Señor, que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifícanos, Señor. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Y edifica, Señor, nuestro hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano, Señor, edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar.
Gracias, Señor. Porque tú hablas a nuestro corazón, Señor. Que nuestra respuesta sea siempre a ti, Señor. Y sea una respuesta en la cual sea duradera, Señor. Una convicción firme en nuestras vidas. Porque tú no trabajas superficialmente en nosotros, Señor, sino que tú trabajas desde lo más íntimo. Trabajas desde el fondo de nuestro corazón hacia afuera, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. También te damos gracias por esos alimentos que vamos a compartir, Señor. Bendícelos. Que sean de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo de compañerismo, Señor. Que podamos salir de aquí edificados en tu palabra. Esa es nuestra oración, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Ahorita nos van a dar más instrucciones, si van a pasar o vamos a pasar para allá, ¿ok? Tome su asiento, saluda al que está a su lado.